Listo. Nada, pues bienvenidas, bienvenidos. Pues muchas gracias a Dayana y Alejandro por darnos esta charla de su trabajo. Yo conocí a Alejandro en dos seminarios que tomé con él en el doctorado de la UNTREV, lo cual agradezco, fue muy enriquecedor. El último fue aparte muy divertido sobre escritura y varias de las lecturas que de repente les paso pues vinieron de estos seminarios. Y nada, pues les cedo la palabra, por favor. Ustedes saben cómo compartir pantalla y sí, saben, es el tercer botón que está aquí, que tiene como una flechita. Y listo, pues estamos en sus manos. Muchísimas gracias, Bruno, por la invitación y a todo el equipo de Zona de Riesgo por darnos un tiempo. Mi nombre es Alejandro, como les decía, investigo sobre todo historia ambiental desde o con prácticas artísticas y hace unos varios años ya he empezado a colaborar con Dayana. ¿Quién se puede presentar? Hola, buenos días, mucho gusto. Yo soy Dayana, soy artista plástica de la ciudad de Cali, aquí en Colombia. Y pues nada, muchas gracias por la invitación de Alejo, invitación de Bruno. Pues es chévere poder compartir como en otros espacios, pues este trabajo que he venido haciendo con Alejo y chévere como tener esta oportunidad. Muchas gracias. Súper. Muy bien. Perdón. Me estoy haciendo un arreglo. Disculpen. Ahí ustedes me escuchan, ¿cierto? Ay, es mejor. Cambié de micrófono. Se te estaba escuchando muy bajito en este momento. Listo. Entonces, ahora sí. Esta conversación la hemos llamado Flujos, Sedimentaciones, Excusas. Y queremos compartir la experiencia de investigación colaborativa que hemos desarrollado alrededor de una pregunta que creo que es importante para nosotros. Es una pregunta que desde digamos, la historia, la cultura de los ríos en América Latina y desde la práctica artística hemos estado abordando, y es ¿qué hacemos con el desborde? El desborde tiene muchas formas de abordarse, claro, pero a mí me gusta el juego de la idea de los bordes que se pierden y qué pasa cuando el borde se pierde. Y la manera en que para mí esto ha sido incorporado, esta idea de los bordes que se pierden en procesos artísticos en el siglo, sobre todo XX, pero hay mucho todavía muy vigente, es a través de la idea o del concepto de la informidad, de lo informe, lo que pierde su forma. Es un concepto que yo he estado desarrollando, pensando en relación al trabajo en estudios culturales sobre la forma, el formalismo, cuestiones muy formales, pero por el otro lado tienen que ver con una tradición de pensamiento que está pensada ya desde, pues digamos, el trabajo de varios filósofos y curadores alrededor de la informidad. La informidad o la deformidad, como yo lo estoy pensando, tiene algo que decir a través de la degradación del estado emergente de la materia. La materia en su expresividad empieza a hacer que la forma se pierda. Y en esa forma que se pierde, uno puede ver dos cosas. Uno, el rompimiento de la forma humana del artista, pero por el otro lado uno puede pensar en el proceso de composición que la materia hace. Y eso me hace a mí pensar, sobre todo en el trabajo que hemos estado haciendo con Dayana y con otros artistas, pero también en Argentina, todo el grupo de las biopoéticas, la informidad o la
la forma que se rompe, la deformidad, que uno podría también decirlo, es la expresión matérica demostrando su agencia y haciendo arte, que hace muchas preguntas muy concretas sobre quién es el artista, qué es la obra, y sobre todo entrando en preguntas sobre cuáles son los procesos que interactúan con la forma que se rompe, la forma que se abre. Entonces, en este momento les estoy compartiendo una imagen de la ciudad, de uno de los primeros mapas que hubo de la ciudad de Cali. Este es un mapa del siglo XVI, si no estoy mal. En el centro ven a Cali, y lo que ven a los márgenes del río Cauca, que es el gran río de la ciudad, son humedales, selvas. Viajeros del siglo XIX lo describían como una selva marañosa, pero históricamente eran lagunas y territorios húmedos, bosques secos, en los cuales había una relación cíclica con el río. Por un lado, las comunidades usaban estas tierras cuando había temporadas de secas para ganadería, para actividades agrícolas, y cuando el río se desbordaba, porque ese es un río de un lecho muy somero, que se hincha, que se extiende, esta zona húmeda se volvía muy navegable. De hecho, yo no sé, Daya, si tú sabías, pero la gente podía navegar hasta lo que hoy en día es la base aérea, desde Cali, que eso es bastante adentro de Cali. Entonces, le quería preguntar, y este, digamos, es como un poco la dinámica de esta presentación, em, preguntarle a Dayana cómo recuerda o qué piensa cuando ve esta imagen. No sé si reconoces alguna de las locaciones. Es absolutamente preciso el mapa. Sí, sí. Sí, no es curioso porque, aunque parece como un mapa eh, casi como de ensueño, porque uno no se imaginaría a Cali de pronto como en esa representación, eh, sí siente uno que sí está atravesado como por toda esa geografía, ¿no? Como que eh, los ríos que rodean a Cali, toda como esa cantidad de como de agua, porque es como una ciudad que tiene demasiados afluentes de agua. Entonces, como que ahí en la mitad de todo eso, la ciudad fue creciendo y fue expandiéndose. Y curiosamente, bueno, y por desgracia también, no hemos sabido cómo construir ciudad con relación a esta geografía, ¿no? Como que en un pro como de crecer y del progreso y de muchas cosas, como que la ciudad ha crecido, se ha expandido, hay más industrias, hay más empresas, hay más casas, hay de todo, pero precisamente como que al tener esta geografía tan húmeda, la ciudad realmente es como si estuviera parada sobre agua, ¿sí? Como sobre mucha agua. Y yo le decía a Alejo que de pronto esa no era la forma, o sea, como que Cali no debía ser así, debía de pronto ser distinto, como tener otro crecimiento, otra relación con ese entorno, como que la naturaleza misma del espacio se desborda, se expande, se contrae, tiene otras, sí, tiene otra naturaleza y como que la ciudad, pues ahí está, aquí estoy, aquí estoy viviendo. Cali hoy es una ciudad que se inunda con mucha frecuencia. En los últimos 10 años, del 2011, ha habido varios periodos de crisis institucional, ambiental. Ha llevado a que efectivamente los gobiernos locales primero activen sistemas de emergencias, de evacuación, sí, de transformación del paisaje, no solo líquido, sino el muy material, pues, de la tierra misma ha sido transformada en relación a las lluvias que se presentan una y otra vez como lluvias torrenciales que no han tenido una precedencia. Sin embargo, la pregunta que siempre
nos queda es en una ciudad, en un contexto donde el cambio climático está afectando dramáticamente los registros de la lluvia, los patrones hídricos de todo el planeta, en el Valle del Cauca, donde los sistemas hídricos que llegan del Pacífico y se encuentran con los Andes generan unas condiciones de mucha lluvia, y que es afectado muy directamente por los fenómenos del Niña y del Niño. Eh, ¿Qué significa pensar en una ciudad que ha empezado en los últimos 100 años, regular, controlar, desviar sus aguas? ¿Qué significa que estas aguas regresen? Y eso es un poco una metáfora que Dayana nos regala, y es pensar en estos mundos hídricos que tenemos aquí al fondo mío, no como aguas que han sido desaparecidas, sino como aguas fantasmas o aguas latentes que están esperando salir. Depende si uno quiere irse por el lacanismo, por el freudianismo, pero aguas que están esperando la expresión, eh, su expresión. Y en la pregunta sobre la informidad o la deformidad, la pregunta que a mí me interesa pensar es cómo estas aguas están manifestándose sobre la materia misma, o cómo estos cuerpos de agua están manifestándose sobre la materia misma, interviniendo la ciudad. Uno podría pensar que la ciudad en sí es una obra de arte o es una producción social o cultural, cómo el agua está interviniendo y transformando los paisajes y las estéticas. Y no solo los paisajes y las estéticas, una de las claves, y ya hablaremos de eso en unos minutos, de este proyecto y de estas intervenciones políticas, sociales y económicas que están ocurriendo en la ciudad de Cali, tienen que ver con la transformación de dónde se puede habitar y quiénes pueden habitar en estos territorios, históricamente afectando a poblaciones vulnerables, a poblaciones desplazadas, a poblaciones que más necesitan unos espacios de habitación. Entonces, con eso, pues, de nuevo, nosotros, Alejandra y Dayana, Daya, ¿cómo nos conocimos o qué? Eh, pues fue como un encuentro afortunado, una coincidencia, porque yo acababa de iniciar un proyecto, estaba escribir, lo había acabado de escribir para el Ministerio de Cultura y estaba como trabajando igual en él como para una beca, pero no me la había ganado todavía. Entonces, a través de una amiga que conocí a Alejo, fue como que dijo, él está trabajando algo muy parecido, te serviría mucho charlar con él, ven, yo te doy el contacto, no sé qué, y le voy a decir a él para que se conozcan, el Lorena Marín. Entonces como que fue chévere porque me permitió como ampliar la experiencia de la idea que yo ya tenía previamente, pues porque en parte las obras que yo siempre pienso, que yo siempre hago, son muy anecdóticas y son muy personales y yo me voy muy como hacia mi vida personal, pero entonces con Alejo fue como entender más, como ampliar ese contexto, como entenderlo desde otras perspectivas, como desde un trabajo un poco más amplio. Y ya, y nos encontramos y fue como instantáneo empezar a trabajar. ¿Cómo Yo, lo usted? sí, total. Yo llevaba una temporada en Cali haciendo trabajo de investigación en archivos, y por eso mucho de lo que hablo viene como de esa perspectiva. Y el trabajo de Dayana fue para mí un acercamiento importante a unos procesos muy latentes en la ciudad, unas expresiones muy latentes de la ciudad, desde la práctica artística, no solo como una persona que puede analizar procesos artísticos, sino como una práctica de colaboración y de participación y le hemos hablado en otros espacios, de no entendernos y aún así empezar a construir nuevos entendimientos. Y aquí voy a hablar
no como colaborador de Dayana, sino como persona que se sitúa, digamos, en la investigación social, la investigación en artes primero. Para mí ha sido muy enriquecedor establecer una relación creativa eh, con Dayana y con este proceso, sobre todo porque me ha permitido ampliar el registro analítico, sensible, metodológico de mi investigación, de mis procesos. Y ha habido un exceso de producción conceptual y producción sensible de esta colaboración. Creo que esa ha sido una de las cosas que se pueden señalar en relación a cuáles son las... Alejandro, se está cortando tu micrófono, creo, o no sé si solo somos nosotros. Sí, se No, sí, corta para sí. todos. Sí, ahí estamos. Mm, Sí. No, Voy tú a nos hablar escuchas menos, recortado. yo los escucho perfecto. Voy a menos y voy a hablar... mm, ¿Qué será? Tal vez los No, pero un audífonos. momentico, toca esperar, de pronto fue la red, la señal que se Sí, falló un rato, porque se Bueno, te estaba escuchando bien y ahora de sí, repente, ahora sí. sí, sí, qué sí. curioso. Lo que iba a decir era, quería señalar, y para darle otra vez el micrófono a Dayana, que para alguien que hace trabajo en investigación, trabajar con prácticas artísticas, hacer parte de procesos artísticos, ha sido me ha abierto una capacidad de abrir el registro de lo sensible y el registro conceptual que nutre mi trabajo de investigación social. Y no se quiere decir eso. Eso no se ha de decir. Dale, Daya. No, pues yo creo que lo que quiere decir Alejo en ese sentido es eh, como que los dos somos muy diferentes, porque cada uno tiene como una metodología, como una forma de trabajar que va como hacia partes distintas con otros enfoques, pero que al mismo tiempo encontramos como un punto en común para como enriquecernos mutuamente y poder como colaborar. Porque yo, por ejemplo, he hecho otras colaboraciones antes, pero con artistas. Y los artistas, pues todos somos muy desordenados, tenemos como, somos más, somos más de como de experimentar y de hacer cosas raras, pero como que uno nunca se sienta a hacer cosas como más estructuradas. Entonces, Alejo sí es más estructurado y tiene como una forma organizada de ser y de trabajar que me ha ayudado a mí como a encontrar también ciertas rutas y a él seguramente mi forma un poco más abstracta de ver las cosas le ayuda a él a desajustar, ¿no? Como su metodología, pues su forma de operar o de trabajar. Entonces yo creo que es como eso, ¿no, Alejo? Ahí tú lees un Lo que van texto. a ver, lo que van a ver es unas imágenes. Casi siempre leo un texto que he escrito, como mencionaba Yana, pero hoy les quiero contar solo de esto. Estos son imágenes que hemos recolectado en el trabajo de investigación alrededor de mi pregunta o la pregunta que hemos hecho sobre la forma, que viene del trabajo con Dayana, pero viene de mi trabajo doctoral. La pregunta por la forma en los estudios culturales, que es donde me sitúo, tiene que ver con cómo le damos como sociedad, como cultura, sentido a unos cuerpos de agua que se mueven, que en sí es un problema conceptual, material y muy político, pensando en una ciudad como Cali, como están viendo en el video. Estos son videos capturados del Día Internacional de las Aguas, justamente, sobre una de las calles de la ciudad. Cali hoy, como hablábamos, está inundándose y muchas de las formas de la arquitectura de la ciudad están siendo transformadas en cuerpos de agua que, como decíamos hace un segundo, están ahí como fantasmas latentes, pero que también le hacen a uno pensar en cuáles son las formas que controlan, imaginan y dan sentido a las aguas. Cuando enunciamos un río, estamos enunciando una estética, una política y una forma muy concreta de imaginar un cuerpo de agua y su movimiento. Pero cuando nos encontramos con estas aguas, que aquí quiero usar de nuevo
con lo que había dicho antes, eh, estas ideas de unas, de unas aguas deformes, nos encontramos con un problema formal muy concreto. Y lo digo que es un problema formal porque el paisaje del Valle del Cauca, así como de muchas otras regiones de América Latina, ha sido absolutamente formado por procesos de ingeniería, de imaginación, procesos económicos, políticos, que han requerido intervenciones materiales, formales, em, a lo largo de 100 años de trabajo, que han requerido la transformación de quiénes pueden habitar y cómo se pueden habitar en estos paisajes acuáticos. En este momento están viendo cómo se ven algunas em, del jarillón, hablaremos en unos minutos, de las comunidades que hoy en día aún habitan en los ríos. Y lo que estamos viendo aquí es un pequeño video que ya hablaremos de él, de Dayana, a propósito de precisamente esos paisajes que se nos están inundando. Entonces, la pregunta del desborde y de la deformación también tiene que ver con cuáles son los futuros de estos paisajes, cuáles son los futuros de cómo imaginamos y cómo le damos forma a un paisaje que se está desbordando, cómo esos paisajes y estas formas de imaginar el futuro están relacionados con aspiraciones, deseos, éticas y obviamente con políticas de quiénes, para qué, con qué fines. Y quiénes, cómo estas formas de imaginar futuros en sí ya están precondicionando las maneras en que nos relacionamos hoy con las aguas vivas eh, en nuestro caso, del Valle del Cauca. Este es el río Cauca como tal. El río Cauca es el actor principal de nuestras historias. Como les decía, es un río que se hincha del lecho somero, que pueden ver a sus costados, está cubierto de jarillones, les decimos, que son estas estructuras de regulación. Pero no solamente es el jarillón, es también un sistema de represas. Esta es la represa de Calima, que en su momento fue una de las principales represas de América Latina, en los años 50. Es un paisaje absolutamente regulado por muchas formas, y en su regulación se encuentran flujos que son políticos, como decía, pero también de mucho capital internacional, fondos del Banco Internacional, experticia de muchas instituciones de colaboración. Entonces, a lo que quiero ir, al pensar de nuevo en cómo este paisaje que estamos volviendo a él del siglo XIX se transforma de un mundo acuático y rico en culturas hídricas, en un problema. Tiene que pasar necesariamente por la manera en que el paisaje se le ha dado forma en los últimos 100 años, y también en cómo la pregunta por la forma no solo determina cómo lo que se deforma se manifiesta, sino cómo determina cuáles son nuestras formas de vivir e imaginar un futuro. Cuáles son las ideas de prosperidad que emergen en estos futuros. Estas son imágenes de los cultivos de caña de azúcar del Valle del Cauca, que son eh, digamos, la masa de la agroindustria de la región. Gran parte del recurso hídrico que les estoy contando va precisamente a estos cultivos de caña. No solo las aguas superficiales, sino las aguas profundas, los pozos profundos, son redirigidos a la producción de la caña de azúcar. Y en parte, ese es uno de los retos con los cuales pensamos cuando pensamos en los mundos hídricos que pierden su forma y que se descontrolan, que se descolocan. Les voy a dejar aquí unos minutos, segundos más, viendo estos paisajes. Todo esto hace parte precisamente del trabajo investigativo que hemos estado haciendo con Dayana. Y aquí el último video que les quería compartir es el nacimiento, uno de los nacimientos, precisamente estos cuerpos hídricos que tanto en la ciudad nos llevan de problemas. Entonces la pregunta también es, ¿qué hacemos con esta pregunta como del paisaje que aún está vivo, que aún se mantiene? Y ya veremos historias de resistencia al paisaje con la laguna de Sonso,
con algunos cuerpos de agua que todavía existen en el Valle del Cauca. Entonces estamos jugando en esos registros, en las historias económicas, políticas y sociales, en tanto forman y deforman el paisaje y cómo el paisaje mismo compromete, resiste y atiende a los procesos formales mismos. Como nuestra práctica artística, como gente que hace forma, entra en diálogo. Rápidamente, el Valle del Cauca tiene una serie de formas que son importantes digamos, en el proceso histórico. Este es mi digamos, el gran arco de mi trabajo investigativo. Yo lo hablo de el flujo, la cuenca, el canal y el sedimento. Son las 4 formas que a mí me interesan analizar. Cómo los ríos se entienden a través de la forma del flujo, porque no todo cuerpo de agua tiene que fluir. Tenemos humedales que no fluyen y eso en sí establece un principio de formalización sobre qué debería ser un cuerpo de agua que fluye. En los años 40 emerge la idea de la cuenca hídrica y la cuenca hídrica transforma la administración pública de los ríos, administración pública y privada. En los años 70 a los 90, la forma que uno ve emerger es la idea del canal, que los ríos pueden ser canalizados. Uno lo puede ver desde Perú, Argentina, hasta México, todos estos ríos urbanos que fueron necesariamente canalizados y hechos una gran línea al punto que su recorrido es tan rápido que ya no hay agua sobre ellos. Y finalmente, en el presente, la idea del sedimento. El sedimento es un problema infraestructural. Las infraestructuras se llenan de sedimentos, las represas, los canales, y generan desbordes. Pero, y hablaremos en un momento de eso justamente, la idea de la sedimentación o de los sedimentos en nuestro trabajo, que es el que he empezado a hacer con Dayana hace unos años, no solamente habla de ese problema de la ingeniería, sino de que un sentido expandido de la sedimentación con estas obras de canalización de, de, de los ríos como flujos, ¿qué se sedimenta? Entonces, cuáles son los deseos sociales, políticos, económicos que se sedimentan y también cuáles son las comunidades que se sedimentan en estas infraestructuras, que es allá donde vamos. Entonces, vuelvo otra vez a mostrarle algunas imágenes de la ciudad de Cali, de los sedimentos precisamente. Daya, contame un poquito qué estás viendo aquí. Bueno, pues como decía Alejo, como que Cali tiene como una condición de inundarse constantemente y hubo una época como de mucho invierno donde acá empezó a llover y a llover y a llover y como estamos tan cerca a la montaña, como a los farallones, a los cerros, entonces las lluvias empezaban la tierra de la montaña empezaba a bajar abajo como a la ciudad, como al valle ya que queda al lado del río. Entonces, si no estoy mal, Alejo, esas son fotos de Siloé, ¿no? Sí, 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 ahí la nave. Uh-huh. ahí estoy viendo, sí. De la nave. Yo viví cerca allí una época. La verdad es que cuando había ese invierno tan tremendo, hay muchas quebraditas, como que esas montañas, si lo es un barrio que queda en la montaña, y entre las casas hay quebraditas que bajan delgaditicas como pequeños nacimientos de agua, pero cuando llueve se salen de control, así como vieron en el video que bajaba como el chorro de agua, así la cascada, esas quebraditas pequeñas se vuelven enormes y de repente empieza como a bajar de la montaña toda esta tierra, el lodo, incluso hubo casas que se desmoronaron y bajaban con el río y bajaban con las quebraditas que se crecían. Entonces, pues como que es como parte del paisaje que hemos normalizado acá. Sí, como que hemos hecho cotidiano una situación de emergencia. Como, como que no, yo le decía a Alejo que yo crecí en un barrio inundado, que se inundaba todo el tiempo,
Y para mí eso era re normal, como que no, pues se inundó y recogíamos las cosas y como que todo el mundo sabía que era una emergencia, pero ya se había vuelto tan parte del paisaje que ya la gente lo asumía como algo del día a día. Ujú. Entonces nos habituamos a vivir en la emergencia y ya incluso ni siquiera se veía como eso, la gente incluso nadaba en la inundación y tiraban flotadores y se divertían y ya la gente se ponía a jugar o a ir a de la casa del vecino. Entonces como que cuando yo ya crecí y empecé a mirar eso, yo decía, ya eso no es normal, o sea, yo no debía haber crecido normalizando una cosa que era como terrible, ¿no? Porque Ujú. siempre era como estar organizándote y resguardándote y era parte como que ya se sabía que iba a llover o que ya se sabía que se iba a inundar y uno se preparaba y simplemente Mm. lo hacía como parte del día a día. Y hay muchos barrios aún que siguen en esta dinámica. Aquí los inviernos son terribles porque son muy lluviosos, son muy húmedos. Y los veranos son tremendos porque es la sequía absoluta, no cae una gota, son como polos opuestos, como que cuando hay mucho verano, ahorita lo que fue agosto y septiembre, el sol era tremendo y no caía una gota de agua, pero cuando llueve, que está en esta época justamente, que la que estamos es así, es como Ujú. que, nos inundamos, está inundado allí, no pasen por allá que ya se inundó. Entonces, Y eso eso es es. precisamente lo que yo quería expandir cuando decíamos el sentido de sedimentaciones, ¿no? Como que estos sentidos del habitar estos paisajes se sedimentan. ¿Qué se sedimenta cuando se normaliza el río como un flujo, como un canal? ¿Y qué se vuelve, digamos, esa deformación que empieza a producir, a propósito del título de nuestro espacio, una zona de riesgo en lo que históricamente ha sido precisamente mundos acuáticos? Entonces, en el Valle del Cauca existe una tradición ha abordado este problema. Eh, digamos, en el canon latinoamericano, tal vez ustedes pueden reconocer el trabajo de María Belia Marmolejo, eh, a quien vimos hace unos minutos en sus performances, también el trabajo de Alicia Barney. Son dos figuras fundamentales en estas historias del río Cauca. En el fondo, la imagen de María Belia, ustedes pueden ver precisamente esa imagen de dron que les mostraba, el jarillón al fondo, María Belia en un cañaduzal a punto de ser cultivado. Ella está haciendo una práctica de intervención sobre los paisajes contaminados a través de los flujos de su propio cuerpo. El trabajo de Alicia Barney es diferente, sin embargo, lo que está haciendo son recolectando estos pequeños frascos de aguas del río Cauca para dar una visibilidad de la contaminación a las cuales nos hemos, Daya dice normalizado, pero yo digo sedimentado, cómo se sedimentan estas ideas. El trabajo de Diana Marcela, más reciente, eh, es una alegoría precisamente a la muerte de una industria que requiere muchas aguas, que es absolutamente campesina, la industria del cacao, recubierta de oro. Ella recubre estas semillas en un papelillo de oro, eh, que se empieza a secar y se muere en su interior recubierto de oro. O sea, es la ausencia misma del agua. Y el trabajo de María Ángela Ponte, que es una invitación a amar las aguas, a amar, a volver a relacionarnos. Ella habla de hiperromanticismo. Entonces el trabajo que Dayana ha empezado a hacer digamos, central en esta tradición eh, y se sitúa en un contexto, o el trabajo, digamos, investigativo que nos estamos haciendo, ese contexto muy concreto, que son los jarillones, que ya les he contado y les he mostrado, pero sobre todo el plan Jarillón. Daya, contanos un poquito qué es el plan Jarillón y qué estamos viendo en estas imágenes. Listo. Pues bueno, en el mapa que ven aquí al lado derecho, podemos ver que el río en la parte
derecha, que es el río Cauca, bordea como toda la ciudad, ¿no? En los años 50 se construyó la CBC, construyó aquí un jarillón que es como un dique que protege como la ciudad de las inundaciones, es como una montañita, sí, una montañita que está ubicada en todo el borde del río, y ahí empezaron a construir casas de interés social, varias casas de interés social, y muchas también son casas de personas que fueron llegando a la ciudad, porque Cali es una ciudad como de inmigrantes. Aquí llega mucha gente de diferentes partes del país, llega gente del sur, que es de Popayán, llega gente de Buenaventura, llega gente que es la parte pacífico, llega del norte, llegan del norte del Cauca, de Antioquia, de Cundinamarca, o sea, es una ciudad central de donde llega mucha gente diversa. Sobre todo, y la migración de tanta gente pues hizo que la ciudad requiriera crecer más, y por eso de alguna forma la estrategia fue empezar a construir, porque eso era una ciudad de paso, la gente era para seguir para Bogotá o para bajar hasta Popayán, pero Cali no era una ciudad tan grande, pero empezaron a sentarse aquí. Entonces, claro, ese jarillón es una estructura, pero también, al ser una estructura como medianamente grande, con los años también se empezó como a habitar. La gente empezó a vivir allí. Por un lado eran casas y predios que tenían dueño y que eran vendidos porque eran haciendas que eran dueños de esos terrenos, o de políticos que empezaron como a negociar o a vender o a mirar qué hacer con esos predios. Y por otro lado, invasiones también, de gente que llegaba a sentarse ahí, construía su casa y se apropiaba de un pedazo. Hay de todo, o sea, es una mezcla de muchas cosas. ¿Qué pasa? Al empezar a construir allí y la gente a vivir encima del dique, pues obviamente empiezan a haber muchos problemas, porque pues no es un terreno pues pensado para vivir encima de él, ¿sí? Ahí empiezan varios problemas, que son las viviendas. Luego también están la hormiga arriera, que se come por dentro, tiene muchos túneles y empieza a debilitar la estructura. También está los problemas de los árboles que empiezan a crecer allí, las raíces empiezan también como a crecer y a expandirse y a empezar como a debilitar el dique. Entonces, claro, al ya verse como en toda esta situación, lo que empieza a hacer el Estado es decidir reubicar a las personas que viven allí para poder como hacerle como los respectivos ajustes al dique. Pero ¿qué pasa? No se hizo como de forma óptima, no se hizo tampoco de forma como socialmente equitativa, o se empezó más bien como a acusar a la gente de invasores y a sacarlos a la fuerza, reubicar a la gente en cualquier parte cuando en el Jarillón tienen una casa grande. Entonces, como que empezaron muchas problemáticas sociales alrededor de ese dique. Pero el dique es necesario porque el río tiende a desbordarse, tiende a salirse. Esa parte cafecita, o sea, eso todo era humedal, o sea, todo eso era como pequeñas madres viejas, lagunas. Y yo, por ejemplo, vivía en la parte del norte, como donde los punticos morados y la línea morada se conecta. Allí eso se represaba mucha agua. Entonces, por eso pues era obvio que mi casa se inundara, porque allí había demasiada agua. Entonces, claro, el diseño, la planeación, las estrategias que empieza a usar el Estado para poder intervenir eso, pues no, o sea, las peores. Había gente que la sacaban a la fuerza, le quemaban su casa, o que empezaban pues y entonces la gente del Jarillón empezó como a reclamar su espacio, a decir, no, esto me pertenece, yo pagué, o yo vivo aquí desde hace tantos años, esto es mío. Y se generaron muchas como, o sea, todavía ese problema sigue, o sea, todavía está latente, todavía
se dice que el dique pues requiere de mantenimiento y de intervención, porque si se llega a dañar, pues obviamente esa parte cafecita que ustedes vieron, pues se viene para abajo, viene un invierno y se lleva un gran pedazo de la ciudad. Y aún así, o sea, sin esa situación, la ciudad igual se desborda. O sea, igual la ciudad tiene esa condición inevitable de inundarse constantemente. Entonces, pues sí, esa es como la historia del Plan Jarillo. Correcto, y ahí solo quería agregar es que pues, es un caso precisamente de injusticia social, ambiental, en el cual unas formas de habitar con los mundos acuáticos, ya hablaremos de eso en un segundo, están siendo transformadas en prevención de unas formas de canalizar estos mundos. No necesariamente hay una forma fácil de solucionar estos tipos de injusticias. Si el jarillón se rompe, se fractura, que puede fracturarse en cualquier sitio, incluyendo una colonia de hormigas arrieras, compromete un tercio de la ciudad y de paso el 10% del PIB nacional de Colombia por un año. Eso es una cifra bastante alta. Si ustedes conocen los PIBs, los valores de PIBs en América Latina, que suelen ser muy bajos, mucho menos del 10% para cultura, para ambiente. El 10% es una cifra bastante elevada. Entonces es una condición insostenible en cualquiera de los casos. Voy a darle otra vez el micrófono a Dayana para que nos cuente un poco de la siguiente imagen, que son los procesos de recolección de trabajo de campo que hemos estado haciendo o que hicimos en el 2021. Listo. Bueno, con Alejo cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación, o sea, yo primero quería hacer unas obras, como que mi idea era hacer unas acuarelas basadas en archivo, hacer un video, pero como que eso fue también atravesado por el mismo ejercicio de estar allí, de visitar pues como mis vecinos, hacer como reuniones, compartir. Con Alejo hicimos un grupo focal, hicimos una mesa de radio, hicimos varias visitas a diversas familias, amigos, vecinos que yo conocía de allá o que nos referían entre ellos. Entonces, pues, por ejemplo, la mesa de radio que permitió que la gente también pudiera sentirse como escuchada, como que fue un programa que ayudó a expandir un poco como las vivencias de las personas, para que las personas sintieran que podían decir su problema o como su perspectiva. También con Alejo percibimos que la gente no tiene miedo, la gente no tiene miedo como que, y tampoco son muy conscientes del río, como que, ay, sí, el río está ahí, pero como que de pronto no dimensionan lo que es vivir al lado de ese río, como todo lo que puede traer vivir al lado de ese río, ¿no? Entonces, y es un río muy grande, uno se asoma a verlo y es un río demasiado ancho, demasiado como que él se ve lento, pero se sabe que es un río que va rápido. Entonces, como que fueron parte, o sea, todo eso fue parte también del proceso de creación en sí, como para entender y expandir las ideas que ya teníamos ambos y permitirnos o darnos la oportunidad como de explorar y de ir más allá, ¿no? No solamente quedarnos con la documentación y todos los archivos y sí, como que los archivos son importantes, los artículos, la prensa, todo es parte del proceso, pero creo que con Alejo logramos ir más allá cuando empezamos a conversar con la gente, cuando la gente misma nos refería sus historias y son historias muy diversas y son experiencias muy lindas y otras muy trágicas y es como que la riqueza del trabajo allí pues era poder como ir y venir entre ellos. Hay unas cosas concretas
establecidas, que están en archivos, y hay otras que son orgánicas, que existen, aparecen, y que encontrarse con eso también nos permitía como ampliar mucho el trabajo. De acuerdo, voy a mostrarles un poco Este es uno de los videos de la obra de Dayana que emerge de este primer encuentro con las comunidades que habitan en estas zonas, en estas antiguas madreviejas. Lo que deberían estar escuchando, pero no lo vamos a poder escuchar, es unos audios de entrevistas que realizamos a gente que vivía desde los años 80 en estos barrios que se inundaban y son una serie de prácticas, o sea, se está documentando una serie de prácticas alrededor de la inundación. Y cuando digo eso, lo que estoy diciendo es cómo qué era lo que la gente hacía, cuáles eran los pasos que la gente tomaba en el momento de que una inundación y un desborde del barrio ocurría en relación pues sí, a estas aguas que van creciendo. Daya, yo creo que Bruno va a hacer una pausa porque en 2 minutos se para la grabación. Entonces, más bien, podemos parar y volver a empezar con Dayana explicando. Sí, ya nos avisará la máquina esta cuando se para. Ahí les voy. Vale. Dale. Pues bueno, este fue un video que fue parte del proyecto de creación, que pues yo quería hacer como una especie de corto documental, pero que fuera como ficcionado en parte, no con imágenes reales de las inundaciones, sino como con recreaciones de las mismas, como con estos dioramas y estas maqueticas de las casas. Porque yo le decía a Alejo como que estas casas de interés social, cuando las entregaban, eran como maquetas, eran casas que no tenían puertas, que no tenían nada, que eran como en un estado pues muy triste. La gente cuando llegaba allí no tenía muchas expectativas, y realmente las casas eran deplorables. Y que en parte como que esas casas de cartón eran como si fueran una metáfora del, del que nosotros también tenemos casas de cartón y nuestra vida es de cartón, ¿no? Como que todo es tan frágil que también se puede ser fácilmente destruido. O sea, como que incluso las sociedades o las ciudades que pueden ser como más como estables y con mucho progreso, llega un huracán y chao, o llega un terremoto y adiós todos, somos muy frágiles. Como que en esa fragilidad yo sentía que estaban estas maqueticas, como que yo sentía que toda esta, porque claro, cuando yo las inundaba, ellas quedaban destruidas. Entonces como que ya a la final tenía una sola toma para poder hacer todo, si no me tocaba volver a armar la casita, o me tocaba volver a armar todos los juguetes y, volver a hacer tomas. Pero entonces era como que yo le decía al chico con el que produje el video, le decía: Gustavo, no, tratemos de que sea una única toma para no estar repitiendo casitas y estar dañándolas, porque toca volver a empezar. Pero entonces es eso, como que el barrio sobrevivía a todas estas condiciones, pero a la final también éramos muy frágiles, como que había una resistencia, pero no, o sea, esa resistencia igual de alguna forma refiere como a unas condiciones que no son las más óptimas, o las más incluso dignas de vivir. Entonces, pues ese es como el video es muy chévere, tiene los vecinos que fueron como mis amigos durante muchos años, siempre como en su cotidianidad contando la historia, y fue como muy relevante también porque la gente nunca, o sea, como que acá en Cali, por ejemplo, no se escucha mucho de estas historias, ¿no? La gente lo ha normalizado tanto que cuando ya lo ve, dicen: uy, sí, en serio, mira, tal cosa, como que no lo había pensado, como que no había visto que eso fuera así. Por ejemplo, ahorita aquí en Cali está un evento que se llama la COP16. En estos momentos estamos en COP16 y todo tiene que ver como con pues la diversidad que tiene esta ciudad.
de tanta riqueza y de tanta biodiversidad y que las aves y que las plantas, y sí, o sea, yo digo que Cali es una ciudad bellísima por eso, pero al mismo tiempo qué cosas no están funcionando, ¿no? Como qué cosas no están, no coexisten de forma armoniosa con esta naturaleza tan linda de la ciudad. Entonces, este video se está mostrando en estos momentos en el Museo de la Tertulia, que es como uno de los museos principales de la ciudad, y que en sí es como para la COP, pero no es para resaltar como la biodiversidad y la belleza de la ciudad solamente, es para también hacer como unas preguntas un poco más críticas acerca de cómo la ciudad realmente convive con sus cuerpos de agua, cómo convive con su entorno, porque no hay una verdadera como relación allí. Entonces fue chistoso porque me hicieron hacer una visita guiada y eran estas acuarelas, eran ese video y había gente de la COP, había gente como del Ministerio de Cultura, gente y como que no sé si la expectativa un poco era como ay, qué bonito todo, y como que yo les hablaba de un problema y como que, ay, no, como que yo sentía la angustia y la ansiedad de todos, pero yo decía, yo tengo que decir esto porque si no, esas cosas no se pronuncian, o sea, tienen que ser dichas también para que la gente las vea, porque si no se invisibiliza y dice, no, es Cali hermoso, perfecto, ¿no? La ciudad de la biodiversidad, sí, hermosa también, pero tiene como otra cara, ¿no? Tiene otros problemas, entonces sí, me pasó eso esta semana. Aquí solo quiero señalar algo, pero también para que nos contes un poquito, Daya. Hay dos cosas que quiero que nos cuentes. Una, la exposición de la cual está hablando Dayana es el Museo de la Tertulia, que es uno de los principales museos de arte contemporáneo en Colombia, y es una curaduría bastante interesante, precisamente eh, de artistas del Valle de Cauca que han trabajado en temas ambientales, pero pues, hay una tradición muy trabajo de Barney, de Marmolejo, Wilson Díaz, entre otros, de señalar, María Ángela también está ahí, señalar estas pérdidas de forma o esos retos a la forma. Pero también hay formas que emergen. Entonces hay dos formas que me parecen interesantes que emergen en esta obra de Dayana que está en el museo, que lastimosamente no puse una imagen aquí, pero que más o menos podemos ver en la foto del gato en el medio, y son estas estructuras que se empiezan a componer para que los electrodomésticos no se mojen. Y es una forma que emerge en el barrio Floralia, que el trabajo de Dayana documenta, y es cómo las personas, evitando la inundación, empiezan a formar, a crear nuevas formas de convivir con el agua. Y la segunda es precisamente esta imagen, que es una serie de acuarelas sobre animales que se quedan tras inundaciones. Entonces, quería del, del zoológico de Villa Lorena y de tu experiencia con el león, y sobre todo lo que habíamos hablado alguna vez alrededor de el diluvio, que eso creo que fue como una de las cosas que a mí más me conmovieron tu trabajo en un principio. Sí, pues a ver, yo empecé a recolectar fotos de artículos, de prensa, de noticias, así que me empezaban como a llegar de Floralia, que es el barrio que les digo que queda allí en el norte. Yo vivía al lado de un zoológico que era como un zoológico que rescataba animales de circos, animales maltratados, animales abandonados, y ellos los cuidaban, tenían un león, un tigre, tenían simios, tenían chimpancés, tenían de todo, era un zoológico bastante grande. Y quedaba justo encima del Jarillón y quedaba justo al lado del río Cauca. Entonces, yo le contaba a Alejo que en las mañanas se escuchaba incluso rugir el león, que uno escuchaba, por ejemplo, ¿sí? A la gente que visitaba, o sea, eso era un zoológico muy popular. El caso es que en los momentos de inundación los animales se quedaban atrapados en las jaulas, tocaba irlos, la policía iba y los sacaba, los bomberos, para que no se ahogaran, pero las fotos eran increíbles y yo empecé a recolectarlas y luego empecé a buscar más imágenes
de los animalitos atrapados en las inundaciones, como que uno también se quedaba atrapado, pero el verlo como en esta figura de los animales, yo le decía a Alejo que me recordaba como a esta historia del diluvio y como el arca que se lleva a todos los animales para rescatarlos del diluvio, pero que estos eran los animales que no se habían subido al arca, ¿no? Como que estos son los animales que se quedaron y se hundieron en la inundación. Entonces, que cuál era el arca que nos iba a salvar a nosotros aquí cuando hubiese una gran inundación, o qué nos iba realmente a rescatar de esta situación y que de alguna forma pues todos somos o nos vemos representados en esos mismos animales. De alguna forma cuando mi casa se inundaba era treparse también y esperar a que pasara y que bajara el agua. Y lo mismo hacíamos todos, como que entonces, muchas de las acuarelas son así, son animales atrapados. Incluso, pues, como que ellos, o sea, la representación de los animales, como que en parte es como una metáfora de nosotros mismos allí. Y esto solo para agregar, estamos hablando claramente de procesos de injusticia ambiental y social. La pregunta que yo siempre hago alrededor de esas acuarelas es, claro, son dos animales de cada especie. Cuáles son los animales que se quedan y cuáles son los criterios del abandono? Que uno puede hacer la misma intervención cuando piensa en el plan Jarillón, cuando piensa en estos casos de inundación y desborde. ¿Cuáles son los cuerpos que no merecen ser salvados y cuya salvación se vuelve un problema para la sociedad, para el proyecto político, y cómo son tratados esos cuerpos? Pero como Dayana lo estaba diciendo, la normalización también genera otro tipo de relaciones en Floralia. En el audio no lo escuchábamos, pero el audio también habla, las entrevistas que hicimos y el audio del video hablan de comunidades que ante una crisis de una inundación empiezan a colaborar. Entonces, en el barrio Floralia, la, la Junta de Acción Comunal empieza a emerger. Las juntas de acción comunales son las juntas barriales en Colombia, como el ente político encargado. Empiezan a emerger precisamente de el problema de la inundación, gente juntándose y decidiendo qué tenemos que hacer, cómo podemos primero limpiar las casas, construir infraestructura que no se había logrado y eventualmente impulsar proyectos políticos como la estación de bombeo, que el video la mostraba un poco, el video de Dayana. Eh, en, y no solamente en el ámbito político, en el ámbito, digamos, afectivo, también hay mucha riqueza de esas entrevistas en cómo se crean lazos de amistad, de convivencia y de diversión. También lo señala al principio Dayana, una de las cosas que más a nosotros nos marcó en este proceso es escuchar historias de comunidades divirtiéndose con estas aguas, con estas inundaciones, nadando entre las aguas, haciendo competencias de ir de un lado al otro. Entonces, esa sedimentación tiene un lado absolutamente de injusticia, pero por el otro lado también tiene un proceso de composición y de emergencia muy rico en las comunidades que emergen. Y nos interesaba pensar en esa ambivalencia, en cómo la crisis también genera otras formas de sociabilidad que permite que la gente se pueda mantener a flote y cómo en esos afloramientos de convivencia social podemos aprender algo una vez entendemos que el mundo se va a desbordar en el sentido más concreto, con el cambio climático, con las transformaciones de los ciclos hídricos. Entonces propusimos el concepto de sedimentaciones suaves. Esto es un artículo que escribimos Dayana y yo, y sedimentación suave la describimos, esta estructura móvil que emerge cuando la estructura colapsa. Y la manera en que empezamos a pensar en la sedimentación suave fue con una planta en el Valle del Cauca que le llamamos el buchón. El buchón tiene muchos otros nombres en América Latina, pero es esta planta eh, que fue traída al Valle del Cauca porque tiene una capacidad de estoy pensando muy colombiano, entonces denme un poco de paciencia. Capacidad de atraer metales pesados y
tiene un problema, siendo una planta amazónica, es que crece horizontalmente y en cuerpos de agua estancados, lagunas, ríos lentos, estos crecimientos horizontales suelen generar una sedimentación del cuerpo de agua y se vuelven un problema. O sea, sí, se vuelve un gran problema. Daya, ¿qué estamos viendo? Bueno, esta fue como una acuarela que hice cuando Alejo y yo estábamos escribiendo las sedimentaciones blandas. Y pues es básicamente como, la primera imagen es un buchoncito, como que él empieza siendo muy inofensivo, ¿no? Como es una planta que, como acuática, que flota, tiene una raíz negra, muy pesada también. Y él rápidamente empieza a reproducirse, como que muchas veces es incluso incontrolable. Y ahí, y él empieza a crecer y se sedimenta, o sea, crea como isla, que es como el de la mitad, pero cuando ya invade, como que cuando ya llega y se apodera como de, de todo el cuerpo de agua, empieza, como es tan oscura su raíz, bloquea mucho de la luz del sol y del oxígeno, entonces como que por debajo también los peces se mueren, sí oxigena mucho por acá porque los reflejos del agua, que, o sea, tiene como una doble función, pero claro, al ser tan invasiva, sí es importante como estarla removiendo, estarla quitando. Hay empresas que se dedican solo a quitar buchón, o hay personas de forma individual, autónoma, que también lo retiran, que lo reutilizan y lo vuelven otros materiales, cogen la planta y hacen otros tipos de procesos. Pero el buchón es en parte una planta inducida, ¿sí? Introducida aquí, no es propia, y entonces también es un problema, es como, no, también es una planta que no debería en sí estar, pero está, y que se siente muy bien aquí también, ¿no? Como que a ella le gusta y hacer como paisaje también. Entonces, sí, nosotros sentíamos que era también una buena relación, como pensar esta planta como un objeto como social, como sería si fuera una sociedad, una comunidad, cómo sería si fuese una persona, o si fuesen muchas personas, o si fuese una situación también. Entonces nos dimos como la libertad de jugar con eso. Ya para ir cerrando, tenemos mucho material que queremos compartir con ustedes y nos emociona mucho, pero voy a ir a adelantarme un poco para poder llegar a les voy a compartir algunas imágenes y les voy a hablar. Aquí están viendo em, una investigación de cómo se hizo estos paisajes originalmente. Esta es una acuarela de Dayana de una laguna que es la Laguna del Sonso, una fotografía mía. Estas son preguntas que hemos estado haciendo alrededor de cómo son estos paisajes y cómo se han transformado. Esta es la Laguna de Sonso, históricamente, cómo ha sido, digamos, absorbida sus aguas, pero también cubierta precisamente del buchón, que es un problema y es una riqueza. Hemos ido a... Esto es una parte del trabajo que hicimos en la Laguna de Sonso, en una par de visitas, preguntándonos cómo la gente habita en estos paisajes y qué significa habitar en estos paisajes. Em, mm, y voy a irme a em, casi que al final. Bueno, de hecho queríamos contarles un poquito de esto. Em, por aquí. Vamos con la pregunta de cómo podemos imaginar unos mundos donde estas aguas convivan. Nos ha llevado a una práctica, digamos, una apuesta colaborativa que ha sido empezar a diseñar juegos. Y los juegos aquí no son necesariamente el ejercicio lúdico, sino juegos que permitan habilitar conversaciones entre diseñadores o artistas y los mundos que se proponen. Entonces, hace unos meses empezamos a trabajar en este juego que se llama eh, Arquitecturas Sonoras, Soundscape Architects, Arquitectos de lo Sonoro. Y el objetivo de este juego, de esta intención con el juego, es que la gente pueda empezar a colaborativamente hablar, convivir y imaginar sobre los mundos
qué significa habitar estos mundos. Soundscape Architects está en inglés, prontamente estará en español, y es un trabajo que hemos estado haciendo en las dos, como en dos registros. Por un lado tiene como los textos escritos, desde un lado más pues, lúdico, pero académico, investigativo, acompañado de las acuarelas de Dayana. Y aquí lo van viendo, lo pueden encontrar en mi página web, pero lo que quería ir es, de una vez vámonos a qué sigue, hacia dónde está este proyecto. A pesar de que nos contamos de un montón de material, creo que lo más importante es hacia dónde está yendo esto. Entonces, esto es una conversación que apenas estábamos teniendo y quería que me contaras, Daya, de tus ideas sobre Otro Día en el Paraíso. Bueno, pues Alejo y yo de alguna forma queremos y tenemos como la intención de que el trabajo siga evolucionando, siga avanzando como, pero estamos preguntándonos aún como hacia dónde va. Yo ahorita estoy produciendo una exposición y unas obras que me han ido llevando como a preguntarme sobre el paisaje, porque básicamente me interesa el paisaje y las obras y todas las cosas que he hecho tienen relación con esta imagen. Y estoy haciendo unos cielos rojos, estoy haciendo como imágenes de incendios forestales que también se alborotaron mucho como por estas épocas en Colombia y en el Amazonas sobre todo, también como de desbordamientos de otros ríos, de otras ciudades, de otras partes del mundo. Estoy pintando y dibujando y entonces le dije a Alejo como, oye, o sea, todas estas imágenes que estoy haciendo son muy bonitas, ¿no? Son paisajes bellos, pero tienen como una raíz turbia, como que son de situaciones trágicas o son de situaciones que están afectando. Entonces yo le contaba a él que pues hace mucho tiempo me leí ese libro de Slavoj Zizek que se llama Problemas en el Paraíso, que lo que me quedó muy marcado la idea que tiene Slavoj Zizek del paraíso, y es que se supone que el capitalismo se ha vendido como el modelo más efectivo y más, sí, como que sí funciona y funciona en todas partes, pero que realmente tiene muchas, sí, como cosas que realmente no funcionan de ninguna forma, y que esos problemas en ese paraíso, pues, él los analiza. Sí, todo es muy bonito, pero, ¿no? Hay muchas, como hay unas cosas ahí puntuales que él despliega. Entonces yo le decía lo mismo, como que yo siento que estoy en el paraíso, ¿sí? Ahora con la COP, es el paraíso de la biodiversidad. Pero ¿cuáles son los problemas en este paraíso, no? Como que si Cali se vende como la ciudad paraíso, pues ¿cuáles son esos problemas en este paraíso? Entonces le decía que, y justamente cuando conversamos esto, yo quería que el título de la exposición que viene se llame Otro Día en el Paraíso, como la canción ¿cómo es que se llama él? Ay, ya me olvidó, de Phil Collins. Ajá, como, como que, pero ¿sabes qué pensé luego, Alejo? Como que ya no es otro día en el paraíso, sino que es como un día menos en el paraíso, porque como que cada día es como que le vamos quitando, ¿no? Al paraíso le vamos quitando algo. Entonces Alejo me dijo, no, pero eso también me lleva a pensar en el paraíso, y de pronto tu respuesta la puedes dar tú, que es la hacienda Claro. del paraíso. Entonces, y aquí es como también para ir cerrando, en Colombia hay una novela muy importante, la María de Jorge Sachs. Es una novela de los primeros costumbrismos modernistas, mediados del siglo XIX, y es una historia romántica que tiene lugar en esta hacienda que justamente se llama la Hacienda El Paraíso. Y la Hacienda El Paraíso existe, es un espacio histórico, la están viendo en la mano derecha, que curiosamente hasta hace muy pocos años era la imagen que acompañaba el billete de mayor denominación en Colombia, el billete de 50.000 pesos. Nosotros tenemos varios ceros en nuestras denominaciones.
que lo están viendo ahí. ¿Por qué es interesante señalar eso? Digamos, el proyecto que se ha establecido es un proyecto que es alrededor de un río que se desforma o que habilita otras formas. En ese sentido, lo que viene para este proyecto es pensar en las intervenciones que se pueden hacer en relaciones a las narrativas estéticas sobre los paisajes. Esta novela es muy importante, no solamente por su riqueza o contribución más bien al canon latinoamericano de la literatura, sino que a la vez es, digo yo, eh, uno de los uno de los principales dispositivos que configuran estéticamente cuáles son los paisajes del Valle del Cauca y de gran parte del imaginario de qué es Colombia. Las grandes haciendas de los Andes, con unas ideas absolutamente sobre agricultura, sobre la posición social, imaginarios de género. Y en el Valle del Cauca, a mí siempre me gusta señalarlo y me encantaría que alguien me corrigiera, no hay una tradición pictórica sobre el paisaje, sino que gran parte de la tradición que existe alrededor del paisaje es literaria y es narrativa, cuentos de viajeros que se quedaban precisamente en estas grandes haciendas. Entonces, al pensar en otro día en el paraíso, y ese día del paraíso habitado por estos ríos que se desbordan, estos gatos, estos paisajes bellos que siempre se están fracturando, como esta zona entre la belleza y lo éticamente grotesco. Queremos empezar a hilar una conversación precisamente en torno a las tradiciones paisajísticas del Valle del Cauca. ¿Qué queremos decir cuando imaginamos el paisaje del Cauca? Y parte, digamos, de la apuesta narrativa o argumentativa de este proyecto tiene que ver con, hay que transformar qué es lo que creemos o lo que imaginamos como un paisaje para poder habilitar otras formas de vivir con el territorio que se escapen a las estéticas paisajistas que existen y que predeterminan cómo imaginamos el mundo en el Valle del Cauca. Eh, entonces, el futuro de este trabajo colaborativo es precisamente en conversación con el género del paisajismo y seguir pensando precisamente en eso, en cuál es el paraíso del Valle del Cauca, de nuevo asentando que nuestro paisaje fundacional modernista es la hacienda del paraíso. ¿Qué pasa cuando dejamos de mirar el paisaje no desde la hacienda, paraíso, sino desde lo que se ve, desde la hacienda, que es justamente, y hay escenas de eso, el Valle del Cauca inundado? Eh, yo creo que por ahí ya hemos hablado suficiente. Yo quería simplemente compartir una última imagen. Por ahí es, contame, Daya, ¿qué es? Ay, no, Alejandro, usted no me dijo que iba a poner esa imagen. No, era una convocatoria que abrió un espacio acá de arte contemporáneo que se llama Lugar a Dudas. Y yo propuse, pues, a la convocatoria esta frase de un día más, un día menos en el paraíso. No quedé, no, o sea, no gané. Pero le dije a Alejo que me parecía chévere como imaginarse esa frase ahí, ¿no? Y chévere porque me ayuda también un poco a pensar en hacia dónde va lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esa es como la idea, seguir en conversación. Bueno, eso era todo lo que queríamos, un poco más de tiempo. Entonces, pues nada, gracias otra vez a todos quienes nos invitaron y si quieren Gracias. podemos conversar. Muchas gracias, muchas